Amados amigos y hermanos, les saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para compartir con ustedes la realidad de un enorme acontecimiento que está próximo a ocurrir y que la Biblia nos presenta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, en donde nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor Jesucristo mismo habló de volver otra vez. En el Evangelio según San Juan capítulo 14 dijo: volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Luego los demás apóstoles también predicaron acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto en primera a los Corintios, en el capítulo 15, como en esta carta que nosotros estamos leyendo hoy, se tratan los detalles acerca de este gran acontecimiento. Primero, ¿qué ocurrirá con los que, siendo hijos de Dios, han partido del escenario de la tierra? ¿Cuál será la realidad que les atañe a ellos? Se habla de ellos como los que duermen, dice, y luego también dice, para que la iglesia no se entristezca en relación a ellos, como si no tuviese ninguna esperanza. El término dormir es un término que el Señor Jesucristo mismo utilizó refiriéndose a Lázaro cuando éste había muerto. Hay que recordar que el Señor Jesucristo llegó luego de 4 días que Lázaro había muerto, pero cuando él supo que había muerto, le dice a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, refiriéndose evidentemente al momento en que él más tarde le resucitaría, llamándolo a salir de la tumba. Tenemos que entender también que dormir no se refiere al sueño del alma, como algunas doctrinas lo han enseñado, sino que al hecho de que la muerte para el creyente es como un sueño del cual Jesús les despertará en el día del gran arrebatamiento. Dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, entendiéndose esto por el hecho de que el Señor Jesucristo resucitará los cuerpos de los suyos, no importa el lugar donde se encuentren, aunque estén desintegrados, les volverá a unir, y junto a su espíritu que él traerá, les volverá a la vida en un cuerpo glorificado, según se nos enseña en la epístola a los Corintios. Y aquí nos dice el versículo 15 del pasaje que hemos leído: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto tiene razón de creerse, tiene base sólida, porque esta es una revelación de Dios entregada al apóstol Pablo. Lo mismo que nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 51, en donde dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al hablar de palabra misterio, habla de un hecho que antes estaba velado para la iglesia, pero que el Señor reveló al apóstol Pablo para que lo transmitiese a través de palabra del Señor a los creyentes en Cristo Jesús. Ahora dice: los que vivimos, dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es muy importante que aquí veamos cómo Pablo se veía a sí mismo en este pasaje de la Santa Escritura. Dice:
se veía a sí mismo como los que habían quedado vivos hasta la venida del Señor. Y esto nos habla de cuál era la perspectiva que los siervos de Dios o los apóstoles tenían acerca de la venida del Señor, que podría ser en cualquier momento, ya que como el Señor Jesucristo mismo lo dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, tan solo mi Padre. Pablo aquí se veía como vivo y esperando que los muertos en Cristo resuciten primero, para después los que están vivos, entre ellos él, pudieran ser transformados, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Es muy importante que consideremos, amigos y hermanos, que todo este enorme portento, este hecho extraordinariamente notable, se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos. Pero también quisiera compartir con ustedes el hecho de que Pablo también analizaba la posibilidad de ya no estar vivo en aquel momento en que este hecho ocurra. Y eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 14, en donde el apóstol Pablo dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo analiza su caso particular frente a la venida del Señor, tanto como si estuviera vivo, como así también si ya hubiese partido del escenario de la tierra. Tenemos que entender también que el Señor mismo, como nos dice aquí, y eso es muy importante, que será el propio Señor Jesucristo el que vendrá. Dice aquí, y es su voz, con voz de mando, nos dice la palabra del Señor, su voz la que resucitará a los que estén muertos, ya que él mismo nos habló de esto en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25, en donde dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Será su voz la que resucite a aquellos que han muerto creyendo en el Señor Jesucristo. Ahora, voz de arcángel, es evidente que se refiere a la voz del arcángel Miguel, quien siempre ha estado asociado al pueblo de Dios. Se menciona también en Daniel capítulo 12, versículo 1, el nombre de este arcángel. Y también, si nosotros analizamos la realidad de las declaraciones del Señor Jesucristo, en donde dice que vendrá con sus millares de ángeles, es lógico pensar que entre esos millares de ángeles también vendrá este arcángel juntamente con ellos. Ahora también nos dice que con trompeta de Dios se llevará a cabo también este hecho tan significativo. Pero tenemos que entender que al decir a la final trompeta, como dice primera a los Corintios capítulo 15, versículo 52, no significa esto que es la última trompeta que se escuchará sobre la faz de la tierra, ya que en Apocalipsis se mencionan trompetas de juicio para esta humanidad, pero será la última trompeta que la iglesia escuche, y al son de esa trompeta es que ocurren todos estos sucesos. El Señor Jesucristo desciende y luego en el aire se reúne con los suyos. Esta trompeta también, juntamente con llamar a los ángeles a venir junto a él, llama a la iglesia a congregarse con él en el aire. Ahora, al analizar el término los muertos en Cristo, nos está dando a entender que la resurrección que ese día se llevará a cabo no es una resurrección general, ya que la Biblia nos habla en varios pasajes acerca de dos resurrecciones, y una de esas declaraciones la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, en donde nos dice la palabra del Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El versículo 17 al que dimos lectura
nos dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra arrebatados es muy importante poderla entender, ya que también se emplea en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39, en donde, en relación con Felipe, después de que éste bautizase al etíope allí en el camino que bajaba de Jerusalén a Gaza, él es arrebatado por el Espíritu del Señor de ese lugar y luego lo encontramos en Azoto. Es trasladar a alguien de un lugar a otro. En el caso de Felipe, trasladarlo, esta palabra significó trasladarlo de un lugar terrenal a otra localidad. Pero observe lo que encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, en donde, en relación con el apóstol Pablo, nos dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Él no sabe si dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue arrebatado de la tierra al tercer cielo, y esto lo que mejor describe lo que ocurrirá con millares y millares de hijos de Dios de todas las edades, quienes al sonar la trompeta y a la voz del Señor, en una fracción de tiempo que no se puede medir, como un abrir y cerrar de ojos, serán arrebatados del escenario de la tierra al cielo mismo de Dios para estar para siempre con el Señor. Estas palabras nos traen aliento, nos traen consuelo, como nos dice este mismo texto al que dimos lectura. Pero quisiera compartir con ustedes, antes de terminar esta reflexión, que la Biblia ya nos entregaba algunos atisbos, algunas señales de lo que ocurrirá a gran escala el día del arrebatamiento de la iglesia. Hay un pasaje en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 24, en donde nos habla de Enoc, de un hombre que caminó con Dios, de un hombre que agradó a Dios, nos dice también el contexto, y que desapareció. Y la razón que se nos da es que desapareció porque le llevó Dios. Ya en el libro de Génesis encontramos un asomo de lo que Dios hará con los suyos, con los que caminan con Él, con los que le agradan a Él. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 y versículo 11, en lo relacionado con Elías y Eliseo, nos dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Todo esto nos debe llevar a nosotros a entender que el cielo es un lugar real, es un lugar de habitación, es un lugar para congregar Dios a los suyos. Bendito sea su nombre. Por eso que el apóstol Pablo utiliza estas palabras para alentar a la iglesia. Cuando alguno de los nuestros parte del escenario de la tierra, dice: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No está diciendo que no deba el familiar sentir la congoja, pero lo que sí dice es que no debe caer jamás en una desesperación, porque partimos del escenario de la tierra para estar de inmediato a la presencia del Señor. Por eso que el apóstol Pablo dijo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Eso vendrá para todos nosotros, eso vendrá para la iglesia que esté viva en ese momento, para la generación que esté viva en ese momento, pero vendrá también para todos aquellos que han partido del escenario de la faz de la tierra con esa esperanza viva. Bendiciones para todos ustedes.
Señor Jesús, no tardes más. Queremos ver tu rostro. Sí, amén. Aleluya. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia, tu esposa te espera. Amén.